agradecer públicamente a la profesora Nora. Nos ha honrado en el libro de próxima publicación del Grupo de Estudios Neoinstitucionales sobre Responsabilidad Social. La profesora nos hizo, como les decía, el honor de hacer el prólogo, en el cual introduce a los lectores de esta obra, que estará lanzándose ya oficialmente en próximos días, pero hoy tenemos el carátula del libro. Muy bien. Mientras llega ese momento en que presentamos entonces la carátula del libro para filosófica y práctica, como corresponde al estilo de trabajo del Grupo de Estudios Neoinstitucionales, hacemos la reflexión teórica, la reflexión práctica y la reflexión crítica. Es una triple edición del fenómeno de la responsabilidad social, y no se deja como un compendio de anécdotas, sino que buenos días, se proponen los fundamentos teóricos. De paso, sea también dicho que en estos eventos que hemos programado, el próximo 12 de diciembre también estaremos compartiendo el espacio con otros dos grandes intelectuales, la profesora Mary Jo Hatch de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y el profesor Jorge Ríos Salay de la Universidad Autónoma Nacional de México. Están todos invitados de una vez. Es más, profesora Nora, nos encantaría que estuviera usted ese día y también tendríamos mucho para dialogar. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle paso entonces a la profesora Nora, a sus primeras palabras, y empezaremos este diálogo. Muchas gracias, profesor Carlos y amigo. Y las primeras palabras realmente son de agradecimiento y no son de formalidades, sino simplemente me salen del corazón por las oportunidades que me está ofreciendo el Grupo de Estudios Neoinstitucionales al poder conectarme con la gente que está trabajando en la maestría en administración pública, en la materia de teoría de la administración y la organización. Así que, profesor Carlos Tello, mi máximo agradecimiento al Grupo de Estudios Neoinstitucionales, y también quiero agradecer a Alicia Ariza Rodríguez de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Palmira, esta oportunidad de estar compartiendo estas reflexiones que espero que bueno, sean de interés y de utilidad. Veamos cómo salen estos intercambios de experiencias. Así que, muchas gracias. Carlos, realmente muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe. Vamos a tener la siguiente dinámica. Le vamos a pedir a los asistentes que cierren sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia con la presentación. Veo varios micrófonos abiertos, entonces les pido muy amablemente que cierren sus micrófonos y que sea la comunicación lo más fluida posible. Al mismo tiempo, vamos a establecer este diálogo con unas preguntas que hemos elaborado previamente con la profesora Nora, y vamos a dialogar por un espacio aproximado de 45 minutos. Después abriremos un espacio de 30 minutos para compartir con las preguntas del público. Estaremos canalizando las preguntas por medio del chat escrito para poderle dar agilidad. Ustedes comprenderán que si abrimos los micrófonos para que cada quien pregunte de viva voz, se nos haría muy complicado y seguramente se nos haría muy extenso, y el propósito no es agotar a la audiencia. Entonces, profesora Nora, lo primero que le quiero preguntar como un aspecto fundamental de esta discusión sobre responsabilidad social organizacional es ¿por qué se toma para muchas empresas, para muchas organizaciones, la responsabilidad social como si fuera un acto posterior al ejercicio organizacional,
como si fuera algo así como que uno escucha, por ejemplo, en muchas conferencias, en las clases de los posgrados, que se refieren a las actividades de responsabilidad social como algo que se hizo para compensar algún impacto que se generó en la sociedad. ¿Usted qué opina de esta visión ex post de la responsabilidad social organizacional? Bueno, profesor Carlos, realmente acá hay una serie de elementos que uno a veces que está trabajando desde la academia, al tomar contacto con estas afirmaciones acerca de si es realmente responsabilidad social lo que están haciendo las organizaciones empresariales como una actividad residual de su actividad, yo a veces lo pongo en duda porque este concepto de responsabilidad social corporativa ha ido evolucionando en forma distinta en los diversos contextos geográficos. Han aparecido elementos unificadores y a lo largo del tiempo han también habido algunos factores que han acelerado la introducción de la responsabilidad social en las empresas. Por ejemplo, las crisis económicas nacionales, internacionales, el aumento de la desigualdad, los efectos del cambio climático, también el activismo de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, creo que han sido en los últimos tiempos factores decisivos para que la responsabilidad social cobrara importancia dentro de las empresas. Tal vez no por voluntad propia, sino por estos factores impulsores. Pero el hecho es que comparativamente, desde que estamos trabajando en estos temas, ha habido un avance significativo. Los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales, donde la intervención del Estado ha sido necesaria para que estos derechos se pusieran en práctica. Y desde finales de la década del 80 y en la década del 90 han surgido en la comunidad internacional los derechos de tercera generación. Esos derechos difusos, heterogéneos, que inciden en la vida de todas las personas y que requieren esfuerzos mancomunados de personas, naciones y el conjunto de la comunidad internacional. Estas transformaciones están dando paso a la generación de la sociedad sustentable. Y en ese sentido, este paradigma de la sociedad sustentable ya está en nosotros y en pleno desarrollo durante el siglo XXI. Entonces, si tenemos en cuenta que este paradigma ya está en nosotros, cuando hablo de la sociedad sustentable, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la relación de modificaciones en las relaciones entre los hombres y modificaciones del hombre con la naturaleza. En nuevas situaciones, creo que la responsabilidad social ya no puede ser una actividad residual para las empresas. Tiene que ser más que nada una actividad que, si bien puede ser que no esté en la agenda primera de las empresas, ya no puede ser excluida de las agendas. No sé si me están escuchando. ¿Hola? Sí, yo la estoy escuchando muy bien, profesor. No sé si esto, por este lado, digamos, viene un poco la contestación a esta pregunta que me estás formulando. También creo que la parte teórica ha tenido una fuerte evolución a lo largo de los años.
la responsabilidad social corporativa siempre surgió desde sus comienzos como cuestiones éticas vinculadas a problemas que se iban presentando en las empresas. Desde aquellos primeros temas éticos donde había diferencias y tensiones en el gobierno corporativo entre quien administraba la organización y los dueños de la organización, más tarde cómo se repartían los beneficios entre los accionistas mayoritarios y aquellos que no tenían voz, cómo se trabajaban los temas de los salarios para los grandes para los grandes gerentes de las organizaciones. En realidad, estos temas fueron los que de alguna manera fueron dando pie a la evolución de la responsabilidad social. A partir de la década del 80 del siglo pasado, las organizaciones de fomentos de las prácticas de negocios comenzaron a tener una fuerte incidencia en el desarrollo de la responsabilidad social. Business for Social Responsibility, el World Sustainable Development, el Foro Una Empresa, en América Latina el ETOS, ejercieron una fuerte presión para que las empresas fueran incorporando esto. Más recientemente, los organismos internacionales han tenido una incidencia muy grande en estos temas. Desde fines de la década del 90, en 1999, con la iniciativa del Pacto Global, iniciativa que surgió orientada a limitar problemas manifiestos que se estaban señalando en las grandes empresas, como por ejemplo la corrupción, dieron lugar a justamente los principios del Pacto Global. En el transcurrir de la primera década del siglo XXI, de este milenio, se fueron ajustando los temas de responsabilidad social y fueron pasando las responsabilidades exclusivamente de las empresas, llevándolas también a otro tipo de organizaciones, generalizándolas a todas las organizaciones. O sea que hemos tenido una evolución muy grande en las 2 últimas décadas, ¿no? No sé, profesor Carlos, no los estoy viendo yo en este momento. No sé si ustedes me ven a mí, Sí, pero sí, profesora, la estamos viendo. Yo no los veo a ustedes. Así que, Sí, bueno, y la estamos escuchando bien. estamos a ciegas, estamos a ciegas. No sé si esto responde un poquito a lo que estábamos queriendo preguntar. Por eso creo que si bien no es una actividad principal, no creo que la responsabilidad social sea una actividad residual. Creo que, no sé si compartes este punto de vista, profesor Carlos, pero... Sí, yo pienso, profesora, estoy de acuerdo en los fundamentos de la responsabilidad social que usted acaba de presentar, sobre todo en esta reivindicación del humanismo como parte de las actividades empresariales, que usualmente hemos pensado que lo empresarial tiene un afán estrictamente funcionalista, un afán estrictamente mecánico, como si la actividad humana se agotara en esta parte funcional. Y la reivindicación del humanista dentro de este aspecto empresarial, recordando que la actividad de las organizaciones son actividades humanas, es la
ha significado el remozamiento de esta responsabilidad social. Profesora, ¿usted piensa que estos fundamentos que nos acaba de exponer son realmente observados por las empresas? Es decir, la responsabilidad social, como la vemos manifestarse, en realidad se corresponde con lo que son los verdaderos principios que la fundamentan. Yo personalmente siempre tengo una visión muy optimista. Debo reconocer que esa es una postura personal frente a estos temas. Pero realmente creo que las empresas están haciendo esfuerzos. Lo que pasa es que hay como la lógica económica y financiera de las empresas hace que muchas decisiones estén orientadas a la rentabilidad. Y el negar que esa es la esencia de la empresa, aún todos los que estamos trabajando en esto, creo que es como negar cuál es la función social que cumple la empresa en la sociedad. ¿Cuál es la función? La función social de la empresa, creo que a pesar de ser muy tradicional, sigue siendo la generación de riqueza, la generación de empleo, el ofrecer productos útiles, necesarios a la sociedad. Y a partir de allí, toda la actividad económica que cumple la empresa tiene que estar pasada a la luz de los principios de lo que podría ser la responsabilidad social. El hecho es que hoy hemos llegado a un punto donde el individualismo total es impensable, porque nadie es tan autosuficiente. Aún las empresas más poderosas multinacionales no pueden solas realizar todas las acciones. Entonces el proceso de complementación y de complementariedad ya cada vez está siendo, se está tomando más conciencia de esas limitaciones humanas y de las propias organizaciones. Sin embargo, yo creo que acá estamos en un punto, el paradigma de la sustentabilidad, donde une dos lógicas, ¿no? La racionalidad técnica, que no podemos dejarla de lado, las organizaciones que no sean eficientes y brinden productos útiles y necesarios, yo creo que a la larga van a ir desapareciendo. Todo lo superfluo, esta situación extrema que estamos viviendo del COVID, nos ha puesto ante el hecho de enfrentarnos a lo esencial, a lo necesario, a aquello que garantiza nuestra supervivencia. Entonces, la racionalidad técnica es un elemento fundamental, pero de ninguna manera puede estar desconectada de la visión humanística. Por eso creo que realmente es un proceso que por la fuerza de los acontecimientos, por la presión social, por lo inesperado de las situaciones, por las propias vulnerabilidades de las organizaciones, nos obligan a trabajar en conjunto, a complementarnos, a completar las distintas tareas. La posición desde la academia, yo les digo, creo que siempre somos más exigentes en la vara que colocamos a las empresas que lo que efectivamente las empresas hacen. Eso me parece que es una tensión que tiene que haber también entre lo que la academia exige a las organizaciones y lo que las organizaciones efectivamente hacen. Entonces,
Por ejemplo, desde la academia exigimos mucha responsabilidad social pública a las organizaciones públicas. Y sin embargo, la vara de implementación está más baja. La sociedad civil pide mayor responsabilidad, mayor compromiso, mayor transparencia, tanto a organizaciones públicas como a organizaciones privadas, pero está en el nivel de la aspiración. El nivel de implementación siempre me parece que es más bajo de lo que deseamos quienes trabajamos en estos temas. Sí, usualmente afirmamos en la academia que la academia va detrás de las prácticas. Los empresarios están haciendo y haciendo cosas y los académicos vamos detrás de ellos mirando cómo las teorizamos. Y claro, y nuestra unidad de tiempo se mide en años, podemos durar muchos años haciendo una investigación, mientras que los empresarios tienen que decidir en segundos, en minutos, en días, y no tienen tiempo de hacer estas reflexiones profundas. Sí, es verdad, la vara a veces la ponemos muy alto, pensando que tienen tiempo de actuar en todo esto. A veces si piensan mucho desaparecen del mercado. Sí. Profesora, en este orden de ideas que estamos hablando, la actividad de responsabilidad social de las empresas, de las organizaciones, eh, no resulta ser o podría terminar siendo una intromisión entonces de la organización en funciones que no le competen. Terminaría siendo una suerte de organizaciones que terminan por asumir responsabilidades que le corresponderían al Estado. Este, aquí también no creo que las empresas deban ni puedan reemplazar al Estado. Sabemos que el estado de bienestar está agotado. Realmente es como que es un proceso que ya se ha terminado en la mayor cantidad de países. El Estado no cuenta ni con los recursos ni con las capacidades para satisfacer las crecientes demandas societales. La complejidad de los problemas que presenta la sociedad sustentable, el ambiente de incertidumbre generalizado, requiere el esfuerzo mancomunado de personas, de organizaciones, de sectores, de naciones, de la comunidad internacional. El modelo de gestión de las organizaciones públicas, si bien no avanza al ritmo requerido y esperado por la sociedad, se está modificando y se va a ver compelido a moverse a nuevas formas de gobernanza. Estas modalidades están inspiradas justamente en el comportamiento ético, en el proceso de relación con las partes interesadas, fundamentalmente en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la participación. Estos serían los principios de lo que denominaríamos la gobernanza moderna. Sin duda, creo que es necesaria una nueva articulación entre los sectores. La pandemia puso en el tapete estas cuestiones como indispensables. Si uno piensa, por ejemplo, en los pactos fundacionales que sustentan la producción y reproducción del Estado, tenemos que pensar que son 3 pactos fundacionales: el pacto de gobernabilidad, el pacto de la división social del trabajo y el pacto distributivo. El pacto de gobernabilidad fija las reglas de juego fundamentales que gobiernan las relaciones entre las sociedades y los estados, a partir de una combinación de coerción y de consenso que varía según el tipo y el grado de correlación de poder existente y que suele formalizarse en un marco constitucional y jurídico.
El Pacto de División Social del Trabajo determina los roles del gobierno, el mercado y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de acumulación de capital y el desarrollo de las fuerzas productivas, incluyendo decisiones sobre regulación, inversión o promoción de la actividad económica. Y finalmente, el tercer pacto, el pacto distributivo, determina cuán equitativamente se reparten los ingresos y la riqueza, sobre quiénes recaen los costos, quiénes se apropian de los beneficios y en qué proporción, teniendo en cuenta que el capitalismo distribuye desigualmente los frutos del desarrollo económico. Estos pactos implican la actuación del Estado y se van transformando a menudo en redefiniciones de los términos y contenidos de estos pactos, fruto de la transformación de la relación entre el Estado y la sociedad. Creo que el COVID plantea la necesidad de reformular estos pactos. Sin duda que no serán iguales en todas partes, pero idealmente nosotros podemos pensar en que la gobernabilidad debería ser democrática, el desarrollo sostenible y la distribución equitativa. Lo seguro es que esta conciliación de estos tres pactos fundacionales no va a corresponder con cada uno de estos objetivos. Sin embargo, creo que en la reformulación de estos pactos, las empresas no van a poder tomar las responsabilidades del Estado. Las podrán complementar, pero no hacerse cargo de ellas. Estamos de acuerdo, profesora. Las organizaciones tienen un alcance a ciertos rincones de la sociedad donde el Estado no puede llegar. Y no puede llegar porque es un aparato demasiado grande como para uno pensar que va a orar como el Estado orwelliano que se introducirá en cada uno de los rincones de la vida personal. En este orden de ideas, profesora, estamos reconociendo entonces un rol político de las organizaciones en el ordenamiento de la sociedad. Este pacto por la gobernabilidad, el rol que desempeñan las organizaciones en la gobernanza, en la estabilidad de la sociedad que actúa con sus propios medios, eh, vendría a ser entonces un recordatorio para aquellos que piensan que la responsabilidad social no pasa de ser una estrategia de marketing. Y en esto quiero ser un tanto incisivo porque esta es tristemente otra de las manifestaciones que nosotros recogemos de esta responsabilidad social. Es más un tomarme fotos o publicar videos donde estoy haciendo filantropía sin que necesariamente esté siendo socialmente responsable. ¿Qué opina usted de esto, profesora? Yo creo que la filantropía ha estado en los orígenes de la responsabilidad social. Yo creo que también varía mucho de contexto a contexto. En el caso de Argentina, yo veo que voy a referirme a lo mío y a nuestra experiencia, pero ha habido un cierto grado de evolución respecto a la maduración de las prácticas de responsabilidad social. Las grandes empresas ya no están totalmente en una posición filantrópica. Sí se observa actitudes claramente filantrópicas en
las acciones puntuales que las pequeñas empresas realizan. Parece que se nos fue la señal de la profesora Nora. Vamos a tratar de contactarla. Aquí. Muy bien, estoy teniendo comunicación con la profesora Nora nuevamente. Voy a hacer de puente. Tenemos comunicación vía WhatsApp, entonces, por favor, les agradecería que me informen si se escucha lo suficientemente bien. Adelante, profesora Nora. Bueno, lamentamos mucho esta vicisitud, pero bueno, las actividades a distancia y remota a veces nos obligan a hacer adecuaciones y magia. Habíamos quedado un poquito en esto el hecho de las actividades residuales de las empresas y el marketing, etcétera, etcétera. Lo que había focalizado la atención es que las grandes empresas en los últimos años han evolucionado mucho en sus prácticas de responsabilidad social. Hace unos años hicimos una investigación sobre la dimensión social de la responsabilidad social en las empresas en Argentina. Y notamos que en muchos casos las actividades de las empresas estaban asociadas básicamente a dos temas: el tema educación y el tema salud, paradójicamente. Esto fue hecho en el año 2014, o sea que ya tiene sus buenos años atrás. Y realmente lo que hacían las empresas no eran las mismas actividades que desarrollaban las organizaciones públicas en esas dos áreas, tanto educación como salud, sino lo que hacían era complementar y completar la actividad de las organizaciones públicas. En el tema de educación, brindaban, por ejemplo, cuestiones muy puntuales, pero, por ejemplo, facilitaban medios de transporte para poblaciones que estaban alejadas de centros educativos y se comprometían a llevar todos los días a los escolares hacia las escuelas. Se otorgaban becas por rendimiento escolar que complementaban los ingresos de las pequeñas familias para que los estudiantes pudieran acceder a los materiales didácticos y también se premiaba el rendimiento de los alumnos. O sea que, digamos, eran actividades puntuales que tenían en última instancia alguna connotación filantrópica, pero que iban avanzando en el sentido de las reclamaciones que estaba haciendo la sociedad en cuanto a mayor madurez de las prácticas de responsabilidad social. Las grandes empresas en los últimos años se han dedicado a actividades más bien, yo diría,
vinculadas a la diversidad, a la inclusión de la mujer, a las prácticas discriminatorias, a la igualdad de género, que en última instancia son muy valorables, pero en realidad son prácticas que tienden a la inclusión de las personas, a la no discriminación, pero en realidad están vinculadas a la defensa de las minorías. El COVID puso de manifiesto una reacción muy rápida por parte de las empresas. En realidad, rápidamente se alinearon a satisfacer las necesidades más elementales, todo lo que podría estar relacionado con el objetivo de desarrollo vinculado a la salud y al hambre, por lo menos en este contexto. En la salud, las grandes empresas y aún pequeñas empresas, aquellas que tenían las posibilidades tecnológicas, reconvirtieron rápidamente sus actividades y se volcaron a la producción de productos esenciales en el momento de la pandemia. Y esto yo creo que en el transcurso de este año tuvo una gran influencia. ¿Por qué? Porque hizo tomar una conciencia más grande de la inmensa necesidad de atender necesidades básicas. Y las empresas, las grandes empresas, trataron de ver cómo podían reconstituir sus actividades productivas en bienes y servicios útiles para la población. Lo que comentaba hace también un ratito, no sé si esto te alcanzó a escuchar o no, profesor Carlos. Perdón, el sonido bajó. Pequeñas empresas, digamos, por el hecho de estar más vinculadas con la comunidad, están más atentas a la atención de aquellas actividades mínimas, puntuales, en las cuales pueden contribuir con el desarrollo de la comunidad. Y sí tienen un carácter más filantrópico. ¿Por qué? Porque sus recursos son más limitados y porque de alguna manera esos recursos son los que, digamos, ponen a disposición de sus propias comunidades. No sé esto, profesor Carlos, si está contestando esto de la responsabilidad social como más una cuestión de marketing. Sí, excelente, profesora. Excelente. Eso incluso me llevaba a otra pregunta que teníamos, pero quedó resuelta de una vez, y es justamente la diferencia en el tipo de responsabilidad social que ejecutan las pequeñas empresas y el tipo de responsabilidad social que ejecutan las grandes empresas con músculo financiero suficiente. Profesora, para ir cerrando su presentación, y de antemano le agradezco nuevamente, también quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Universidad Santiago de Cali, quien facilitó su plataforma de Zoom para este evento. Quiero hacerle dos preguntas finales más de tipo reflexivo, ya un tanto salido de la rigurosidad de la fundamentación. Lo siguiente, ¿hay algún tipo de distinción particular en la responsabilidad social que ejecutan las organizaciones de Latinoamérica? O sea, ¿usted encuentra algún patrón que se repita en nuestra responsabilidad social? Algo que nos pueda decir, esta es la responsabilidad social organizacional latinoamericana. Bueno, yo esta pregunta resulta difícil de contestar. Yo creo que en América Latina tenemos gran diversidad
de realidades. Sin embargo, tenemos una base común de una situación económica y política muy crítica que ya venía antes de la pandemia y que con la pandemia se ha agravado, con lo cual hace pensar que hacia adelante vamos a afrontar desafíos muy importantes, con variaciones en los distintos países, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de común antes de la pandemia? Porque yo estoy marcando la pandemia un eje que va a marcar un antes y un después en la historia de la responsabilidad social, no solo en América Latina, sino en todas las regiones. Antes de la pandemia, la forma que teníamos común de visualizar qué es lo que hacían las grandes empresas es, por ejemplo, la adhesión a los principios del Pacto Global, la forma como publican las grandes organizaciones sus informes de sustentabilidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que varias regularidades. En América Latina, yo tengo algunos datos de la cantidad de empresas que publican sus informes de sustentabilidad, sus informes integrados, en rango que va variando según los países. Por ejemplo, en Argentina, 418 organizaciones informan al Pacto Global. 41 empresas. En Brasil, 1.108 organizaciones. En Chile, 98. En Colombia, y a eso seguramente a ustedes les interesa, 573. En Ecuador, 229. En México, 781. En Paraguay, 119. Y en Perú, 82. Hace muy poquito hemos hecho un breve estudio para ver cuántas de las empresas en América Latina utilizan los indicadores GRI, que tienen, como ustedes saben, un nivel de rigurosidad bastante alto y detallado, tanto en la dimensión social, en la económico-financiera y en la cuestión medioambiental. Y ¿qué hemos sacado? Que la gran cantidad de empresas que informan según los principios del Pacto Global, solamente, por ejemplo, en Argentina, un 10% utiliza los indicadores GRI. En Brasil, el 35%. Y en Colombia, para tomar solamente unos ejemplos, el 19,58% de las empresas. Descubrimos también algo que ya es una verdad de perogrullo para los que estamos en la academia, que sabemos que entre los factores de contingencia en las empresas, el tamaño de las empresas es un factor que incide en las publicaciones de responsabilidad social. Pero ¿qué notamos cuando hicimos este análisis de lo que declaran las empresas que hacen en materia de responsabilidad social? Que no todas las empresas que cotizan en bolsa utilizan, por ejemplo, los indicadores GRI para sus informes de sustentabilidad. ¿Y qué otra información sacamos en esta última pequeña investigación con datos hasta el 2018 porque no pudimos conseguir los últimos datos? Y que está disminuyendo a una tasa del 16% anual la publicación de los informes de sustentabilidad
utilizando los indicadores GRI. Esto es un tema que yo creo que a partir de después del COVID, los próximos informes nos van a dar una pauta de cómo ha evolucionado la responsabilidad social y hacia dónde va de acá en más, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece importante. Sabemos bien que ha habido fluctuaciones entre lo que se hace en América Latina. O sea que las empresas están cumpliendo, las grandes empresas que informan a través de informes de sustentabilidad, están cumpliendo con los pactos, con los principios del Pacto Global y con los principios del GRI. Con lo cual estamos diciendo que hay un cierto grado de cumplimiento de los estándares internacionales. Esto en cuanto a las empresas. Y Carlos, yo no sé si me excedo en el tiempo, pero brevemente quisiera comentarles qué estamos haciendo en la academia, que siempre decimos que la academia va atrás de las investigaciones. Si me permites, Carlos, no sé si te parece oportuno. Totalmente, profesora, muy oportuno. Bueno, hemos hecho, también tiene unos años, y creo que esto, de lo que les voy a comentar, lo presenté en el CIRSO hace unos años atrás, justamente utilizando la plataforma de los trabajos que habían sido presentados en el Simposio Internacional de Responsabilidad Social. ¿Por qué? Porque era un universo cerrado que nos permitía ver cuáles eran las producciones de la academia en América Latina. Y tomamos como base de referencia la ISO 26000, porque en ese momento era el elemento que estaba más vigente. Las conclusiones fueron que los trabajos estaban presentados en un 57% sobre los principios y materias de la ISO 26000, del total de los trabajos presentados en el CIRSO. Ese 57% se distribuía un 21% entre los principios que sustenta la responsabilidad social empresaria, y el 36% correspondía a las materias. Esto fundamentalmente antes del COVID estaba vinculado dentro de las materias. El 43% se referían a la gobernanza de la organización. Este tema de la gobernanza de la organización coincide con la información que últimamente ha sacado un estudio sobre, ha salido hace unos 15, 20 días, acerca de lo que hacían las grandes empresas en materia de responsabilidad social antes del COVID. Y este estudio coincidía en señalar que antes del COVID la temática estaba vinculada con la gobernanza de la organización. Y el otro tema, la otra gran materia, era el tema medioambiental. En cuanto a los principios de la responsabilidad social, los tres principios que son más estudiados por la academia es la transparencia, el comportamiento ético y el respeto por los intereses de las partes interesadas. En el resto de los estudios, los que no trataban las problemáticas incluidas directamente en la ISO 26000, los temas más tratados fueron la medición de la responsabilidad social y la responsabilidad social universitaria.
Esto tiene su explicación, ¿por qué? Porque quienes estaban trabajando en la academia se sentían con facilidad para acceder a los temas vinculados a la universidad. Es por eso que en América Latina los estudios que fueron presentados en el CIRSO fundamentalmente centran su atención primero en las universidades, luego en las empresas, 36% para las universidades, 27% para las empresas, para las organizaciones un 13%, para las pymes, contrariamente a lo que nosotros pensamos, un 5%. Cabe señalar también que en América Latina, y paso muy rápidamente porque si no me voy a exceder mucho en el tiempo, hay poca mención a bibliografía de autores latinoamericanos. Y esto es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Porque estamos analizando la realidad de nuestros países con marcos conceptuales desarrollados fundamentalmente en otros contextos. Y estamos analizando la responsabilidad social a partir de las prioridades que la academia fija en otros contextos. En síntesis, podemos decir que la preferencia temática de los académicos latinoamericanos está por las materias antes que los principios, por la gobernanza y luego por la participación y el desarrollo de la comunidad, específicamente en lo vinculado a las prácticas laborales. Se ha ampliado notablemente el campo organizacional estudiado por la responsabilidad social. No solo la responsabilidad social universitaria, la empresaria y la responsabilidad social pública. La responsabilidad social de las cooperativas está tratado fundamentalmente en eventos organizados por las propias cooperativas, no tanto por las organizaciones académicas. En general, los textos explicitan los marcos teóricos que utilizan y de ahí la afirmación de que utilizan marcos teóricos producidos en otros contextos. Y hay una gran diversidad disciplinar que se evidencia en los estudios. Administración, ciencia política, biología, temas éticos, filosofía, etcétera, etcétera. Y hay mucha producción de casos concretamente vinculados a responsabilidad social. Y por último, esto con relación a América Latina. Yo quiero destacar que los temas de responsabilidad social dentro de los campos disciplinares, la Sociedad Americana de Management hace unos cuantos años atrás abrió una sección vinculada a los aspectos sociales del management para incluir las temáticas de responsabilidad social y lo han abierto a otros temas, como por ejemplo la exploración del medio ambiente social, el medio ambiente ético, el medio ambiente de la política pública, el medio ambiente de los stakeholders y la comprensión del medio ambiente internacional. Hasta acá, Carlos, no sé si esto es de interés, pero bueno, es lo que tenemos elaborado desde la academia también, ¿no? Sí, perfecto, profesora. Es un panorama muy completo. Es incluso en algún grado sorpresivo que los temas se enfoquen en gobernanza y es de cierta manera sorpresivo pensar que
no hay otros temas más de impacto sobre la pobreza o sobre estos otros asuntos que uno pensaría que son más puntuales, pero es excelente la recopilación y es una invitación a uno sumarse ahí. Yo creo que los que tenemos algún compromiso con la actividad de la academia, tenemos que llamar la atención precisamente, Carlos, sobre temas, ¿no? O sea, sobre qué tenemos que investigar, porque nos estamos contentando con contar, como muy bien lo señalaste tú, con lo que hacen las empresas, pero no estamos marcando el rumbo en los grandes temas que aquejan a nuestra región: pobreza, limitaciones, marginalidad, acceso a la igualdad, etcétera, etcétera. Y son temáticas que están inmersas a través de los objetivos del desarrollo sostenible, con la sustentabilidad, que es como el último grado de evolución de la responsabilidad social, ¿no? Así que yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre estos temas y desarrollar algunos ensayos sobre cómo funciona esto, ¿no? Desde el punto de vista teórico en nuestra región. Excelente, profesora. Entonces, con esta parte hemos concluido esta sección de exposición, de diálogo entre usted y yo, tratando de representar el pensamiento que he querido recoger de los colegas y de lo que se dice en el ambiente académico sobre el tema. Si le parece conveniente, profesora, le damos paso a las preguntas del público. Hemos establecido un mecanismo de centralizarlas en José Londoño, que nos va a hacer el favor de compilarlas, de procesarlas y transmitirlas a usted. Si está de acuerdo, profesora, podemos darle paso a esa sección. Perfectamente, Carlos, y un saludo también al profesor Londoño. Bien, profesora, como tenemos esta vicisitud técnica, vamos a hacer un ensayo primero, a ver si usted nos escucha bien cuando hablen los asistentes al chat. José, por favor, hacemos una prueba de sonido, a ver cómo nos escuchan ahora. Hola, profe. Profe Nora. Un saludo especial. Gracias, profe. Lo mismo para usted. Profe Tello, una pregunta. ¿Que los que van a hacer las preguntas hablen o las digo yo que me las están colocando en el chat? Yo prefiero centralizarlas, o no sé cómo quiere Nora, porque me preocupa es el tiempo de Nora. Yo creo que si José las quiere leer, me parece perfecto, para evitar problemas técnicos de no escuchar. Está bien, vale, está muy de acuerdo. Listo, José, entonces por favor, léelas. Listo, tenemos una primera pregunta de Sebastián Ayala. Él dice que qué tan probable es que las organizaciones paulatinamente se vayan trasladando o que trasladen su actividad económica a países que sean menos exigentes. Ya, se calla. Tengo que dar una clase. Nora. Bueno, yo creo que los negocios y los capitales no tienen países, sino tienen intereses. Así que, de hecho, hay una fuerte corriente en los países europeos de mayor transparencia, mayor exigibilidad de responsabilidad fiscal, mayor transparencia también respecto a el tipo de informaciones que brindan a la población. Y es sobre todo los temas fiscales que están siendo, por ejemplo, en Europa, una limitación muy, muy grande, en el sentido de que se les exige a las empresas que
que informen acerca de su contribución fiscal y que no tengan capitales en paraísos fiscales. Puede eventualmente llegar a ser una situación que indique que puedan tomar opciones por otro tipo de países. Pero en los otros tipos de países, como por ejemplo podría ser pongo el caso de Argentina, donde no hay seguridad jurídica, no hay garantías exactas para los capitales, es un elemento disuasivo. Entonces yo creo que cuando las empresas hagan su planificación de riesgos, van a tener en cuenta no solo las limitaciones que le imponen las nuevas legislaciones en contextos más duros, como por ejemplo el europeo, o bien puede ser también en Estados Unidos, sino que van a tener temas como la seguridad jurídica, la posibilidad de acceder a mano de obra calificada, que pueda de alguna manera balancear los pros y los contras para tomar sus decisiones de inversión. Gracias, profesora. José, la siguiente pregunta. Pregunta Diego Fernando Morales. Dice que desde la experiencia en las organizaciones, ¿considera la RSO como una necesidad o una moda? Yo creo que la RSO va tomando fuerza con el tiempo. Las empresas y las organizaciones que no demuestren sensibilidad social, que no demuestren una actitud comprometida con la transparencia de la información, que sea fidedigna, clara, etcétera, etcétera, de alguna manera está poniendo en riesgo para las empresas su licencia social para operar. Y para las organizaciones públicas, sin duda que va a haber un reclamo social importante por esos valores. Así que yo creo, y por las universidades exactamente lo mismo, ¿no? Nos van a pedir que produzcamos conocimientos útiles para explicar, para describir, explicar la realidad que estamos viviendo en las organizaciones y suministrar herramientas y conocimientos que sean de utilidad para en la gestión de las empresas. Y ahí yo creo que es un momento único, por ejemplo, para la academia, por ejemplo, para quienes estamos trabajando en el área de las facultades de ciencias económicas, que podamos pensar en metodologías que tengan un sólido respaldo teórico, pero que al mismo tiempo sean fáciles de instrumentar en las organizaciones, no tan complejas, pero que sirvan a la toma de decisiones basadas en datos y que induzcan a las organizaciones a comportamientos transparentes. José. No. José. Aquí estoy. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarle a la profe Nora, ¿cómo concibe ella la responsabilidad social ahora con todo esto de la digitalización? De que muchas organizaciones ahorita ni siquiera están en algo presente, sino que tenemos interacción y existen a través de la tecnología, de la internet. ¿Cómo podemos manejar ahí o cómo se concibiría ello? Yo creo que con
distancia sumamente importante. El teletrabajo, que ustedes bien seguramente todos estamos inmersos en este proceso, se ha catalizado notablemente con la crisis y hemos adelantado en la introducción de las tecnologías en el trabajo diario muchos años, hemos adelantado realmente muchos años. Esto también ha traído procesos de desigualdad, ¿no es cierto? Ha acentuado brechas que ya eran previas al COVID. Esto tomando lo que Naciones Unidas denomina como efecto Mateo en sus documentos. Últimamente están sacando esta expresión. Han dicho, bueno, aquellas organizaciones que presentaban falencias antes del COVID se han incrementado después del COVID. Y en este sentido, no solo las organizaciones, sino las personas y los grupos humanos han visto esta separación y esta desigualdad incrementada en el uso de la tecnología. Ahora, si tú te refieres, José, no sé si en la pregunta a la utilización de la inteligencia artificial en las organizaciones, yo creo que son tendencias que están incipientes, que aún se van a acentuar mucho más la utilización del procesamiento de datos, de grandes datos. Eso se va a ir incorporando con mayor énfasis, aunque paulatinamente, en las distintas empresas. Pero todo avance también tiene su lado no tan positivo, porque, por ejemplo, en la Unión Europea ya hay llamados de atención acerca de la falta de transparencia de las decisiones tomadas a través de la utilización de la inteligencia artificial. Se está solicitando a las empresas que den explicaciones a los usuarios acerca de los procedimientos por los cuales se llegan a tales o cuales decisiones. Y la limitación de estos sistemas de inteligencia artificial hace que a veces las organizaciones no puedan dar cuenta del proceso interno que se hace en el tratamiento de estos mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, se fue el audio, profe. A los temas éticos que plantea también la utilización de los medios tecnológicos. No sabemos todavía los efectos que va a tener sobre el desempleo, sobre la desigualdad, sobre los propios sesgos que las máquinas van a tener cuando realicen sus trabajos, ¿no es cierto? O sea que hay muchos temas vinculados a la transparencia, a la seguridad, que van a ir aflorando en función de las nuevas circunstancias que se van tomando, ¿no? Que vamos enfrentando. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sugiero que hagamos las últimas dos preguntas, si la profesora está de acuerdo, para cerrar entonces el evento del día de hoy. Listo. Tenemos justamente dos preguntas, una de Nicolás Céspedes y una de Marcela Mora. Entonces, las remito. Nicolás Céspedes dice que si se tiene en cuenta que la responsabilidad social organizacional varía en sus objetivos dependiendo de los países del primer o del tercer mundo. Perdón, José, ¿puedes repetir?
Si la Sí, señora. responsabilidad Si se tiene en cuenta que la responsabilidad social varía en sus objetivos entre los países del primer o tercer mundo, ¿qué factores específicos en qué factores específicos se deberían concentrar sus esfuerzos el Estado para que ésta tenga un papel protagónico en las agendas de las organizaciones? ¿Qué papel debería tener el Estado? Sí, creo ¿En qué interpretar. factores se debería concentrar el Estado para hacer que la RSO tenga un papel determinante para las organizaciones? Si interpreto bien la pregunta, profesora, y por favor, quien la formuló, me deja saber si lo interpreté bien. Es el Estado en Latinoamérica, ¿dónde debería concentrar la promoción de la responsabilidad social para que ésta tenga efectos, impactos mayores? No, que de pronto el Estado no se descuide o se distraiga promocionando una responsabilidad social en cosas que no sean tan urgentes. ¿Es así como interpreté bien la pregunta? ¿Hola? Sí. Sí, está bien, Dora. Dice Nicolás Céspedes que la pregunta está bien interpretada. Perfecto. Me parece una pregunta realmente que va al meollo de las disquisiciones que tendríamos que trabajar también desde la academia, ¿no? En realidad, en este proceso de complementación entre los distintos sectores, que es hacia donde me parece que deben dirigirse los esfuerzos, la agenda internacional ya está marcada con los objetivos del desarrollo sostenible. A partir del COVID, yo creo que va a haber un replanteo de las prioridades respecto a dónde poner el énfasis, dado que los recursos se van a ver limitados en el Estado de manera notable. Las empresas van a ver reducidos sus ingresos financieros. Entonces, donde apliquen responsabilidad social va a tener que ser realmente en aquellos temas que sean más importantes en cada país. Yo creo que tiene que haber un acuerdo acerca de prioridades y también en las formas de complementación entre el Estado y la sociedad. Por ejemplo, en el fin de la pobreza, que sigue siendo una prioridad sustantiva, en el hambre cero, en la salud y el bienestar, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, son objetivos tan enormes donde ninguno de los sectores puede desperdiciar sus esfuerzos. Yo creo que por la vía de la legislación ha actuado en los últimos años, por más que digamos que la responsabilidad social es voluntaria por parte de las empresas, las regulaciones estatales no han tenido en todos los países el nombre de responsabilidad social. Pero la cantidad de legislación, por ejemplo, sobre los temas medioambientales, sobre temas vinculados a las regulaciones del trabajo, son muy grandes, por lo menos en nuestro país. Quiere decir que esto está en marcha, la parte de la regulación. El hecho es que lo ideal sería hacer como grandes acuerdos en cada país, en cada ámbito geográfico, cuanto más local mejor, para articular esfuerzos, porque si no van a seguir atomizándose las acciones de las empresas y no van a producir el impacto social
que declaran tener las empresas y que desearían tener las acciones gubernamentales. Entonces yo creo que allí hay que avanzar en la complementación, en la instrumentación de programas concretos, específicos, con metas bien fijadas y acordadas que puedan mostrar resultados e impactos en un tiempo breve, aunque sean acciones más puntuales y no tan integrales, pero vinculadas a sacar aquellas acciones que estén vinculadas a el core business de las empresas y que complementen las acciones gubernamentales. Excelente, profesora. Entonces ya para ir cerrando nuestra presentación, vamos a darle paso a la última pregunta. ¿Cuál es, José? Listo, la pregunta es de Marcela Mora. Ella dice que ¿qué acciones concretas se deben realizar para que la sociedad comprenda que la RSO es más que responder a los daños colaterales de las actividades de las organizaciones? Bueno, podemos tener grandes campañas de concientización, podemos hacer, digamos, difusión a nivel de la sociedad, podemos capacitar, transmitir estos mensajes desde las aulas en lo que corresponde a nuestras competencias. Yo creo que fundamentalmente la sociedad en general, las personas comunes, van a ir tomando más conciencia en la medida que los líderes de las organizaciones actúen de manera coherente y responsable y puedan mostrar y exhibir impactos legítimos y reales sobre los medios en los cuales están operando. Entonces la gente va a ir tomando conciencia de esto de la responsabilidad social. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que todavía no tenemos consumidores responsables que están dispuestos a pagar más por los productos producidos por empresas con prácticas responsables, respetuosas de las condiciones medioambientales, etcétera, etcétera, suponemos que todavía no se ha llegado a un grado de concientización social muy grande. Entonces este es un proceso gradual que yo creo que no hay que bajar los brazos y que hay que seguir trabajando porque tenemos mucho camino por delante, ¿no? Bueno, profesora, muchas gracias por su intervención. Quiero, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, en nombre de la Universidad Santiago de Cali, del Grupo de Estudios Neoinstitucionales y de todos los asistentes, agradecerle de nuevo su gentileza, decirle que las puertas están abiertas para cuando usted guste dialogar con nosotros y con los asistentes que están aquí, que hay varios presentes de otras universidades, de otras organizaciones, y seguramente este es un buen motivo para establecer un puente permanente. Un abrazo fraternal, un saludo a todos los hermanos argentinos y a usted en especial, profesora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Carlos. Un abrazo virtual a todos los miembros del grupo de estudios neoinstitucional de la universidad y mi nuevo agradecimiento para esta oportunidad de intercambiar ideas. Gracias a todos los... ¿Sí? Virtual. Igualmente, profesora. Gracias a todos los asistentes. Entonces, que Dios los acompañe y nos seguiremos viendo permanentemente. Un saludo para todos.